Me llamo Alejandro Vega y esto es lo que sucedió aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Todo comenzó el 12 de octubre de 2018, a las 21:32, cuando terminé de cenar en la pequeña cocina de mi apartamento en la Colonia Condesa, Ciudad de México. Encendí la computadora para revisar correos pendientes y, entre ellos, uno anónimo con asunto ¿te atreves a conocer lo oculto? En lugar de eliminarlo, sentí un escalofrío que me impulsó a abrirlo. Adentro, un enlace cifrado y un mensaje breve: la curiosidad te llevará más allá de lo que imaginas. Avanza si te atreves. Sin pensarlo demasiado, hice clic. La pantalla parpadeó y apareció una ventana de terminal negra sobre mi navegador. Instrucciones escritas en letras verdes me indicaban descargar un software llamado Tor Vigilante versión 0.7 desde un servidor que desapareció tan pronto como hice clic en un link. Revisé las especificaciones, el ejecutable era ligero, apenas 2 megabytes, firmado con una clave PGP que no pude verificar. Aún así, mi mente me decía que, si estaba allí, algo me esperaba. Descargué el archivo y, mientras la barra de progreso avanzaba, mi pulso se aceleraba. Instalé Tor Vigilante a las 22:05. Una vez terminado, apareció un icono con forma de escudo amarillo junto al reloj de Windows. Lo abrí. Tras unos segundos de carga, se estableció una conexión cifrada con nodos que iban desde Monterrey hasta Madrid. De pronto, mi navegador navegó a la primera puerta, un foro llamado Umbral Silencioso. Era mediana en apariencia, fondo negro, texto gris claro y un menú en la parte superior con secciones como Confesiones, Archivos perdidos, Testimonios y Mercancías. La sección Testimonios llamó mi atención. Leí el primer mensaje, fechado el 3 de agosto de 2017, firmado por alguien con el alias Lince en Sombras. Entré hace 2 años. Al principio solo quise ver pornografía prohibida, pero luego descubrí algo que jamás olvidaré: un archivo llamado El rostro en el espejo. Que lo veas cambia tu vida para siempre. Sentí un nudo en la garganta. Comencé a explorar más mensajes, historias de personas que habían perdido empleos, amistades e incluso cordura después de toparse con ciertos enlaces. Sin embargo, entre las advertencias, aparecían ofertas de descarga de películas inéditas de grandes estudios, pistas falsas o verdaderos tutoriales para fabricar dispositivos extraños. Yo solo quería entender, así que logueé para participar. Creé un usuario llamado Azul Inquieto y, con un avatar genérico, redacté mi primera publicación. ¿Alguien ha visto el rostro en el espejo? ¿Es verdad lo que dicen? Esa misma noche, 12 de octubre de 2018 a las 23:17, llegó la respuesta desde un usuario llamado Halcón Nocturno. No es para los débiles. Yo lo vi el 25 de noviembre de 2016, a las 2:02 de la madrugada en mi apartamento de Guadalajara. Todavía tengo pesadillas. Mi pulso se detuvo por un segundo. ¿Pesadillas? Decidí que, de momento, era mejor buscar algo más liviano. Entré a la sección Archivos perdidos, donde se compartían colecciones de escritura prohibida, manuales de alquimia, códigos de antiguas civilizaciones y, de forma inquietante, fotos tomadas en sótanos desconocidos. Una imagen me llamó la atención: una fotografía en blanco y negro de un sótano húmedo con paredes de ladrillo expuesto, cables colgando y una mesa metálica en el centro. El pie de foto decía: Sala de operaciones del Dr. Archile, Budapest, otoño de 1945. No entendía por qué aquello estaba en la Deep Web mexicana, pero la curiosidad me ganó. Descargué la imagen. Mientras el archivo se guardaba, me distraje revisando Twitter y vi que un amigo en Monterrey había compartido un meme sobre el eclipse solar que ocurriría al día siguiente. Dejó de importarme un momento la Deep Web, pero al regresar a mi escritorio, la imagen del sótano me daba vueltas en la mente. Abrí la carpeta donde la había guardado y, para mi sorpresa, apareció un documento de texto adjunto, léeme, TXT. Lo abrí, ***. El archivo contenía una breve narrativa escrita a mano por supuesto Dr. Archile. Octubre de 1945. Tras huir de la ciudad, llegué a este sótano. Aquí inicié experimentos que transgredían la línea entre ciencia y locura. Mis conejos de laboratorio se convirtieron en sombras de sí mismos. Escuché voces en las tuberías, susurros de algo que vivía bajo la ciudad. Si lees esto, corres el riesgo de despertar aquello que dormita en las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Guardé todo en una carpeta llamada Archivos-prohibidos. Decidí descansar. Ya eran las 0:43 del 13 de octubre de 2018.
Apagué la pantalla y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltado por un mensaje en mi teléfono. ¿Todo bien? Era Halcón Nocturno. Respondí que sí, que solo había dormido mal. No le mencioné la imagen. Pasé el día distraído, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis clases de ingeniería en computación me parecían monótonas, pero por la noche, la curiosidad me venció de nuevo. Volví a entrar a Umbral Silencioso y busqué el rostro en el espejo. Apareció un único enlace http://uai12.5g7d3ylcmn.angen/rostro.rar. El enlace indicaba que descargar el archivo llevaría varios minutos. Me preparé una taza de café y me senté. A las 22:18, inicié la descarga. Mientras el archivo se llenaba, sentí una presencia extraña, como si alguien me observara desde un punto invisible. Mi perro Nero, un pastor alemán de 5 años, se acercó a la puerta de la habitación y aulló. Miré la pantalla del teléfono por hora 22:47 y un mensaje nuevo de Halcón Nocturno. Asegúrate de no dejar tu webcam encendida. No confíes en nadie. Un sudor frío me recorrió. Revisé la webcam. El pequeño LED estaba apagado. Pero, ¿y si habían manipulado algo en mi equipo? Secó la frente y volví a concentrarme en la descarga. Para cuando terminó, el reloj marcaba 23:03. Un archivo, rostro, AVI, de 614 megabytes apareció en mi carpeta de descargas. Lo moví a Deep Web-videos, y respiré hondo. Abrí el video. La primera imagen era una habitación oscura con paredes desconchadas, iluminadas solo por una tenue bombilla. La cámara se movía con sacudidas, como si quien la grababa tuviera miedo de ser visto. Una voz susurrante, apenas audible, decía: si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. Aparecieron las primeras escenas. Un hombre encapuchado ataba a un individuo a una silla de metal. Cortinas rojas colgaban de las paredes. El encapuchado, con guantes de cuero, colocó un espejo frente al rostro del atado. Entonces, con una navaja, hizo un corte oblicuo en el cristal. El reflejo se distorsionó, y el rostro del hombre atado comenzó a cambiar. Sus facciones se alargaron, sus ojos se volvieron completamente negros y su boca se abrió en un grito silencioso que retumbó en mis oídos. Sentí náuseas y quise cerrar el video, pero mis dedos se congelaron. El encapuchado sostuvo un pequeño objeto ante el espejo. Parecía una moneda antigua, oxidada, con un símbolo que nunca había visto. En ese instante, el mirror flickered y la figura del hombre atado desapareció. En su lugar, vi mi rostro reflejado con los mismos ojos negros y una sonrisa macabra que no era mía. Jadeé, me levanté y me alejé de la pantalla. 5 segundos después, regresé con una linterna y apunté al monitor. La pantalla estaba en negro. El video se había cerrado solo. Aterrado, apagué la computadora con el botón de encendido. No quise volver hasta el día siguiente. Sin embargo, algo había cambiado en la casa. La bombilla del pasillo parpadeaba cada vez que caminaba bajo ella. Mi perro Nero gruñía sin motivo aparente y evitaba acercarse a la habitación donde había estado la laptop. Aquella madrugada me quedé en vela, con el corazón latiendo a 1000. A las 3:17 del 14 de octubre de 2018, escuché un leve golpeteo en la ventana. Me levanté, la abrí, y solo vi la neblina de la noche. No había nada ni nadie. Llegó el viernes 16 de noviembre de 2018, y traté de retomar mi rutina en la universidad. Pero todo era distinto. Cada vez que pasaba frente a un espejo, veía un parpadeo que no pertenecía a mi reflejo. Un temor profundo se instaló en mis venas. Los mensajes de Halcón Nocturno continuaron. 16 de noviembre de 2018, 14:02. ¿Lo has visto todo? Hay más de lo que muestra ese archivo. 18 de noviembre de 2018, 9:47. El verdadero rostro no es un video. Es un código que cambia tu percepción. Decidí marcar límite. Ese día entré a Umbral Silencioso con la intención de desactivar mi cuenta. Busqué la opción de eliminar usuario, pero no existía. Solo pude cambiar mi contraseña por una interminable cadena aleatoria. Intenté borrar cualquier rastro de Tor vigilante, pero descubrí que el programa se había duplicado en la carpeta raíz con otro nombre, Guardia Sombras, exe. Al intentar eliminarlo, Windows me devolvió el mensaje, acceso denegado. Pensé en formatear todo el disco, pero justo cuando abrí el formato de unidad, mi pantalla se tornó azul y reinició. El 20 de noviembre de 2018, recibí un correo sin remitente con asunto, no puedes huir. Dentro,
un texto cifrado que al decodificarlo con un script de Python que hallé en la Deep Web, revelaba un conjunto de coordenadas geográficas 19.4326 grados N, 99.1332 grados W. Era la ubicación exacta del Zócalo de la Ciudad de México. Lo leí y sentí que mis manos temblaban. Al mismo tiempo, en la pantalla, apareció otra carpeta nueva llamada vídeo-roto, conteniendo una foto de mi baño a las 7:14 am de ese mismo día. En la imagen, yo aparecía dormido en la cama. Sentí un escalofrío helado, solo yo tenía las llaves de mi departamento. Aterrorizado, llamé a mi mejor amigo, Diego, quien vive en Guadalajara. Le conté lo sucedido. Él me sugirió que huyera de la ciudad. Así lo hice esa misma madrugada. Tomé un autobús que salía de la Central del Norte a las 2:30 am rumbo a Monterrey. Llegué a las 10:45 am del 21 de noviembre de 2018 y me hospedé en un hostal cercano al Parque Fundidora. Pensé que estar lejos de la Ciudad de México me daría tranquilidad. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2018, 18:22, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. Al otro lado, nadie habló, solo escuché ruidos de respiración y un leve crujido, como el roce de uñas contra un espejo. Colgué temblando. Esa misma noche, en la habitación del hostal, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Mensajes sin destinatario, capturas de pantalla de mi perfil de Facebook, de mi madre dormida en su casa de Coyoacán a las 2:07 am, y luego, un video de 10 segundos en el que yo corría por un pasillo oscuro, sin rostro visible, como si alguien me siguiera con una cámara oculta. No podía ignorarlo, alguien me espiaba donde quiera que estuviera. Decidí que debía encontrar respuestas. Recordé un contacto en Buenos Aires, un periodista llamado Martín Cortés, que había investigado la Deep Web para un reportaje en su blog, Sombras Digitales. Le escribí un mensaje urgente en Facebook y le conté todo. Martín me respondió al instante, con calma. Alejandro, no puedes huir de la red tan fácil. Hay pasajes que trascienden fronteras, datos que viajan por cables submarinos y satélites. Pero hay algo que sí puedo hacer, pedirte que vayas a una dirección. No la compartas con nadie. Solo tú debes ir. Las coordenadas que me dio apuntaban a un café en Palermo, Buenos Aires, Corritis 5751. Pensé que estaba loco, pero sentí que no tenía otra opción. Viajé el 2 de diciembre de 2018 a Buenos Aires. Volé de Monterrey a Houston, luego a Madrid, y finalmente a Ezeiza, con escalas que dejaron mis oídos zumbando. El 4 de diciembre de 2018 a las 19:30, estaba sentado en el café Las Violetas de Palermo. Miraba la calle arbolada mientras sorbía un cortado y esperaba a Martín. Él llegó a las 19:52, con un cuaderno manchado de tinta y mirada cansada. Tomó asiento y, tras un silencio, comenzó. Tu caso no es el primero ni el último. Hay un grupo, autodenominado los Custodios del Espejo, que se dedica a preservar y expandir lo que llaman los secretos del umbral. Creen que la Deep Web no es solo un espacio digital, sino una dimensión paralela que se refleja en los espejos. El rostro en el espejo es un portal. Una vez que entras, algo dentro de ti se fragmenta y se expande en esa otra dimensión. Las palabras de Martín sonarían absurdas para cualquiera, pero yo sabía que reflejaban la lógica de mi propia pesadilla. ¿Por qué me eligen a mí?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Eres un conductor, alguien que abrió el portal. Ahora tú y yo somos los siguientes guardianes. Si no lo cerramos, la fractura aumentará. Martín me entregó un USB metálico en el que había un archivo llamado contracódigo TXT. Con esto podrás enviar la señal de cierre. Debes esperar al 21 de diciembre de 2018, a las 23:59, hora de Buenos Aires. Cuando llegue el momento, conecta esto a un computador con Tor vigilante y ejecuta la instrucción final que verás en el archivo. Regresé a mi habitación en el Hotel Provincial esa misma noche, con la mente hecha un nudo. No confiaba completamente en Martín, pero tampoco tenía otra opción. Durante días, el viento helado de Buenos Aires me acompañó, y sentía que todos me miraban en la calle, que mis pasos resonaban con un eco ajeno. Finalmente, el 21 de diciembre de 2018 llegó, el sol se puso sobre la Plaza de Mayo y un manto gris cubrió la ciudad. A las 23:45, me encerré en la habitación 503 y conecté el USB a la computadora. El hotel ofrecía internet por cable, así que configuré Tor vigilante para no depender de la red del hotel. Abrí el archivo, contracódigo, TXT,
y leí las instrucciones escritas en letras amarillas sobre fondo negro. Instrucciones finales. Asegura que tu webcam esté cubierta. Conecta los audífonos y sube el volumen al máximo. Ejecuta el comando cerrar-umbral, forzar, espejo y observa la pantalla. Al escuchar el sonido fantasma, desconecta todo y apaga el equipo. Mi corazón latía a 1000. Tapé la webcam con una cinta negra, me puse los audífonos y apreté Enter cuando el reloj marcó las 23:59. Inmediatamente, la pantalla se llenó de una sucesión de caracteres ininteligibles que parpadeaban en ondas circulares. Un eco distorsionado emergió de los audífonos, un murmullo repetitivo que decía mi nombre, Alejandro, Alejandro. El sudor recorría mi frente y, en ese instante, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla apareció un fragmento de un espejo roto que reflejaba mis ojos negros de aquel video de Rostro en el espejo. Entonces, un grito agudo, casi inhumano, retumbó en mis oídos, resonando como si la propia dimensión alternativa se quejara. Por un breve segundo, creí que todo mostraría mi final. Pero justo antes de perder la conciencia, la combinación de líneas de código y el grito se fundieron en un silencio absoluto. Los caracteres desaparecieron y la pantalla quedó en negro. Quitándome los audífonos, noté que mi pulso volvía a un ritmo casi normal. Apagué la computadora y me cubrí con la manta, temblando. Al día siguiente, 22 de diciembre de 2018 a las 9:18, desperté y supe que algo había cambiado. Regresé a la computadora. Al abrir Tor Vigilante, en lugar de umbral silencioso, apareció una pantalla en blanco con un único mensaje: puente cerrado, retorno completado. Intenté entrar al foro y todos los enlaces, engine que había guardado ya no existían, arrojaban error 404. El USB con contracódigo TXT se había borrado solo. Volé de regreso a Ciudad de México el 24 de diciembre de 2018 a las 14:05. Las calles de Guadalajara quedaron a mi espalda cuando descendí del avión en la madrugada. Al llegar a casa de mis padres en Coyoacán, abracé a mi madre y vi cómo mi perro Nero movía la cola a mis pies. Todo parecía normal, como si no hubiera ocurrido nada. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a un espejo, esperaba ver esa distorsión en mi reflejo. Con el tiempo, ese miedo menguó, pero jamás desapareció por completo. En enero de 2019, retomé mis clases en la UNAM y, de vez en cuando, me encontraba pensando en los custodios del espejo. Busqué noticias sobre ellos, pero no hallé nada, como si nunca hubieran existido. Lo único que encontré fue un tuit anónimo con fecha 2 de febrero de 2019, que decía: hay puertas que deberían permanecer cerradas. Yo no lo hice y aún escucho susurros en la medianoche. Ahora, años después, mantengo la curiosidad bajo control. Dejé de usar Tor Vigilante, borré cualquier archivo que tuviera relación con la Deep Web y evito las páginas espejo. Sin embargo, a veces, cuando el viento sopla fuerte y las luces parpadean, recuerdo aquel 21 de diciembre de 2018 en Buenos Aires y siento que, en algún lugar, la dimensión reflejada sigue observándome. Aunque el umbral está cerrado, sé que las sombras acechan. Si algún día vienes a mi edificio, evita el espejo del pasillo del segundo piso. Puede que tus reflejos no sean solo tuyos.